Oliva. Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. Esta es la segunda entrega del análisis de las cartas paulinas. En esta oportunidad trataremos de explicar qué tienen de especial estas cartas y por qué las clasificamos como totalmente diferentes a los libros de los Hechos de los Apóstoles y los Evangelios. En un video anterior de esta serie demostramos que estas cartas fueron los primeros libros escritos que luego se convertirían en parte del Nuevo Testamento. En este video vamos a analizar el contenido, cómo es este contenido diferente a los demás libros del Nuevo Testamento y por qué Pablo las escribió de esta manera. Los primeros cristianos eran en su mayoría judíos, especialmente aquellos que siguieron de cerca a Jesús como sus discípulos. Ellos respetaban y cumplían las leyes mosaicas. Pero cuando llega el momento para el nuevo líder cristiano, Pablo de Tarso, de expandir la nueva religión, encontró que la gente que vivía fuera de Judea tenían otras costumbres y que se encontraban algunas de las tradiciones, mandatos y leyes de la ley mosaica aborrecibles y en otros casos abominables, y por ende tenían reticencia en convertirse. Existía otro problema que consideramos más de peso para no convertirse, y era la filosofía promovida por Jesús que para seguirle había que abandonar todo, riquezas, propiedades y posesiones, puesto que la salvación se lograba con el desinterés y las buenas obras hechas en vida. Y nadie estaba dispuesto a enfrentar la pobreza para seguir una religión, no importa qué tanto le vaya a salvar después de la muerte. De ahí Pablo saca la idea de porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ya todos merecíamos la salvación, y por ende no era por obras, sino por gracia que uno se salvaba. Y con este paquete en mano de eliminar las leyes mosaicas, la circuncisión y las obras como prerequisito para salvación, Pablo provoca el Concilio de Jerusalén con los discípulos de Jesucristo, y a la salida de este se proclama que para ser cristiano y lograr la salvación solo se necesita aceptar a Jesús como su Dios y Salvador. Y así un criminal, un rico, un millonario, un poderoso, hasta un emperador puede convertirse en cristiano. Habíamos dicho en un video anterior que el cristianismo primitivo se dividía en dos períodos, el período apostólico y período premicénico, e iniciamos a tratar en detalle el período apostólico. Prosiguiendo esa línea de análisis, queremos dividir el período apostólico en tres fases. La primera fase, que ya la tratamos, de los cristianos primitivos, que fueron claramente liderados por Pablo de Tarso. Y la segunda parte, que es la parte de los evangelios, cuyos líderes fueron los que escribieron los evangelios de Mateo y Juan. Pero entre estas dos etapas hubo un periodo de tiempo que no cae dentro de estas dos clasificaciones, y es el periodo de tiempo donde se promovieron las tradiciones petrinas, tradiciones promovidas por Pedro. Y aunque el primer periodo promovido por Pablo produjo las cartas de Pablo, en este periodo intermedio salieron dos libros importantes que fueron El Pastor de Hermas y la Epístola de Clemente. Estos dos libros considerados canónicos fueron dejados fuera por la Iglesia del Nuevo Testamento. En un video posterior analizaremos qué decían estos libros que, a pesar de ser considerados inspirados por Dios, no le permitieron ser parte de la Biblia actual. Ahora, ¿por qué estas dos partes del periodo apostólico son tan diferentes? La diferencia viene en que el Jesús que se trata en las epístolas de Pablo es un Jesús muy diferente al que se trata en los evangelios. Estas diferencias de apreciación en lo que era Jesús produjo una división entre estos dos grupos de cristianos. En este video vamos a enumerar dos peculiaridades que identifican una diferencia entre las cartas paulinas y los evangelios. La primera de ellas es que los primeros cristianos nunca mencionaron que Jesús regresaría, sino que había sido revelada su venida, interpretándose venida por primera vez. Nuestra interpretación es que revelación es algo que se hace por primera vez. Una vez algo ha sido revelado, usted no lo puede volver a revelar. Le ha quitado el velo de lo desconocido. Y claro, la palabra venida implica que llegará, no que volverá. Y esto es un problema porque entra en contraste con lo que se repite constantemente en los evangelios, de que habrá un retorno de Jesús, de que Él regresará.
La segunda peculiaridad que trataremos es el hecho de que en las cartas paulinas se habla de apóstoles, sin embargo en los evangelios se habla de discípulos. Los discípulos son gentes que han estado al lado del maestro en una especie de aprendizaje. Por otro lado, apóstol significa otra cosa. El apóstol es aquel que trae la palabra de Dios, que no necesariamente estuvo a su lado o en contacto con Dios. Los primeros cristianos siempre mencionaron a apóstoles que traían la revelación de la llegada o venida de Dios, pero más luego en los evangelios se escribe que los discípulos anuncian el retorno, el regreso de Jesús. Esto implica que esos primeros cristianos recibían a los apóstoles que traían la noticia de la venida o llegada de Dios, que más luego fue cambiado por cristianos que creían en discípulos que fueron enseñados por un maestro que regresaría durante el transcurso de sus vidas. Estas dos formas diferentes de ver los acontecimientos del primer siglo obligan a ciertas implicaciones. Si Jesús vino a revelar la venida de Dios, entonces no es necesario que esté presente cuando éste llegue. Por lo tanto, una vez muerto, no ofrece ningún tipo de problema a la doctrina cristiana. Por el otro lado, si Jesús es Dios y Él es el que va a diseminar el mensaje, pero ha sido ejecutado por los romanos, entonces deben revivirlo para que pueda regresar como Dios a liberar a su pueblo. Esta segunda forma de ver a Jesús obliga a sus seguidores a crear la narrativa de la resurrección. Y como Jesús dijo y repitió varias veces que era el Hijo del Hombre, para hacerlo Dios había que hacerlo ambas cosas, Padre e Hijo. Es pues esta segunda forma de ver esos sucesos que obliga a crear situaciones inverosímiles que deben ser salvadas para que la religión sea verdadera, que el hombre haya resucitado y que Él sea Dios. Vamos a utilizar la herramienta de búsqueda que se encuentra en el website de Blue Letter Bible para encontrar qué cantidad de veces se usa y se repite una palabra en la Biblia. La primera palabra a buscar es la palabra apóstol. ¿Cuántas veces aparece en las cartas paulinas? Y la palabra discípulo. ¿Cuántas veces aparece en las cartas paulinas? Ahora busquemos la palabra apóstol en los evangelios. Usando la herramienta mencionada, ¿cuántas veces aparecen en las epístolas del Nuevo Testamento las palabras aparición, revelación y retorno o regreso? Las palabras llegada, aparición y revelación aparecen un total de 41 veces en las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra retorno o regreso no aparece ni una vez. Y no pueden decir que es que se utilizaban otras palabras para describir regreso, pues en la Biblia se utiliza en varias partes varias palabras que significan regreso, y en las epístolas estas no se usan. Por lo tanto, no hay ninguna referencia al regreso o retorno de Jesús en más de 40 versos de las epístolas del Nuevo Testamento. Es esta la razón principal por la cual los estudiosos bíblicos consideran que las epístolas de los cristianos primitivos estaban en un estrato filosóficamente diferente a los evangelios y hechos de los apóstoles producidos por los cristianos tardíos. Ahora, utilizando la misma herramienta, busquemos las palabras apóstoles y discípulos en el Nuevo Testamento.
la palabra discípulo o discípulos aparece en los Evangelios y Actos 272 veces, pero no aparece en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento. En cambio, la palabra apóstol o apóstoles aparece en los Evangelios y Actos solo 38 veces y en las epístolas del Nuevo Testamento 41 veces. Ahora, sobre las 38 veces que la palabra apóstol o apóstoles aparece en los Evangelios y Actos, una vez aparece en el Evangelio de Mateo y otra en el Evangelio de Marcos. En ambos casos, esta palabra aparece después de la palabra discípulo y se nota claramente que fue una añadidura del copista tratando de hacer el Evangelio parecerse a las epístolas. Las otras 36 veces que la palabra apóstol o apóstoles aparece en los Evangelios y Actos fueron en el Evangelio de Lucas y los Actos, también escritos por Lucas. ¿Y por qué esta diferencia en solo estos libros? Porque Lucas fue el único de los escritores de evangelios que conocía de las epístolas cuando escribió su evangelio y utilizó el lenguaje de las epístolas en sus libros. Mi análisis de estas peculiaridades entre las cartas o epístolas del Nuevo Testamento y los evangelios escritos más tarde es que los cristianos de estas dos épocas creían en tradiciones muy diferentes. Por un lado, de que no habían discípulos, sino apóstoles que traían el mensaje de Dios. Y segundo, que el Mesías llegaría en el transcurso de sus vidas, en esos años de mediados del siglo I. Por el otro lado, los cristianos de la segunda mitad del primer siglo ya tenían un propósito común de convertir a Jesús en una figura divinal equiparada a Dios y a sus compañeros, que ahora llaman discípulos, en las autoridades para contar su vida, su filosofía y sus objetivos. Se nota una intención clara de sustituir las tradiciones judías por tradiciones más flexibles, adaptadas a los poderes de ese tiempo. Y con esto terminamos nuestro análisis de las cartas paulinas. En nuestra próxima entrega vamos a analizar en detalle la primera de las cartas de Pablo, la epístola a los tesalonicenses. Muchas gracias a nuestros suscriptores que nos apoyan a través de Patreon. Y si a usted le ha gustado el contenido de nuestro canal y su condición económica se lo permite, sería de gran ayuda una donación por PayPal o Patreon. Los enlaces se encuentran en la caja de descripción más debajo. No olvide darle like, compartir y comentar más debajo en nuestro foro. Y muchas gracias por su atención.